Bienvenidos, pues estamos aquí nuevamente en el programa Varón Esforzado y Valiente y vamos a tener un tema muy interesante y acorde a la fecha, hermanos. Hermano Ever, preséntese por favor. Soy Everardo Salas, estamos aquí para comentar sobre la resurrección, sobre algunos temas, pero sobre todo lo de la resurrección. Dios me los bendiga a todos, gracias por estar viendo el programa, por escucharnos, amén. Hermano Frankie. Buenos días, su amigo y hermano Frankie Aquino les saluda en este domingo de resurrección. Gracias por su preferencia, por su sintonía, por los que nos siguen a través de las redes sociales. Dios le bendiga, comparta en esta mañana esta palabra poderosa. Estamos en victoria, resucitó, y si Él resucitó, un día también nosotros resucitaremos por el poder del Espíritu Santo. Así es, hermano. Entonces, como resucitaremos, estamos contentos, ¿verdad? Pero vamos a hacer un análisis, pues lo que nos alcance la hora, ¿verdad? Para acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Y tenemos ahí el Evangelio según San Juan. Vamos a dar lectura. Hermano, pues usted, mero. Bueno, hermanos, si usted tiene su Biblia, amado hermano, persona, amigo, familiar, usted tiene su Biblia, yo quiero que vaya ahí al Nuevo Testamento y vamos a ir al Evangelio según San Juan. Y vamos a estar en el capítulo 20, ahí vamos a meditar lo que es la palabra del Señor. Y vamos a leer del capítulo 20, vamos a empezar ahí mismo en el versículo 1, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ponga atención, si usted no tiene Biblia, pues ponga atención. Si usted tiene Biblia, bueno, pues corra a buscarla, sacarla, encuéntrela de donde la dejó y vaya al Evangelio de según San Juan capítulo 20. Dice, en el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Versículo 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Versículo 12. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿Y a quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Sí, yo veo dos escenarios aquí.
El primero de lamento, de tristeza, hasta el versículo 10. Pero del versículo 11 al 18, pues la buena noticia, la resurrección de Cristo, porque hasta el versículo 10 nadie había creído que había resucitado al Señor. Incluso en el versículo 9, cuando dice, en el 8, cuando dice que llegó el discípulo, que había llegado primero y vio y creyó que se habían robado el cuerpo. ¿Por qué digo eso? Porque el versículo 9 dice, pues aún no entendían la escritura. Entonces, él creyó que se habían robado el cuerpo. Y es que no creyeron que como nadie había resucitado al tercer día así en esa forma. Nadie había resucitado. Y había dicho, voy a levantarme. Yo creo no estaban preparados, no habían entendido, como dice usted, la palabra de Dios. Sí, porque vemos en el ministerio de Jesucristo vemos 4 resurrecciones. Primero, una niña, la hija de Jairo, y luego un joven, Lázaro, el hijo de una viuda, el hijo de la sí, viuda, que ya iba al cortejo fúnebre y el Señor lo resucitó. Ajá. O sea, ¿cómo aumenta Lázaro. el tiempo y sube la magnitud? ¿Verdad? Primero la hija de Jairo, que estaba recién muerta. Que pueden decir, no, pues a lo mejor sufrió un ataque cataléptico y resucitó. Bueno, si no lo creen, todavía al que ya iba en el cortejo fúnebre que iban a enterrar, lo resucitan. Iban a sepultar, perdón, no los enterraron. También a Lázaro, ¿no? Que Y luego el que ya estaba sepultado, Lázaro. Lázaro. sí, como si nos ponemos a Va pensar, de ¿verdad? menor a mayor, Cómo va de va de menor menor a mayor. hasta un grado A un grado ya que ya dicen, ya está Descompuesto, ya, ya está sí. descomponiendo, ya huele feo. Y luego lo más maravilloso es que él entrega su vida y la vuelve a tomar. Gloria a Dios. Resucita. Y esa es pues lo más hermoso ahí. O sea que para el Señor no hay nada imposible, volver a reconstruir el tejido que ya estaba descompuesto. Sí. O sea, médicamente ya estaba en putrefacción, en estado de putrefacción. El cuerpo del Señor nunca entró en estado de putrefacción. No, porque de Lázaro, hay una de- promesa, ajá, sí, el de Lázaro. Ajá. Pero en el Señor, pueden decir, a Lázaro él lo resucitó, pero a él ¿quién lo va a resucitar? Pues él mismo, ¿no? El Padre. el padre. Me aparecen aquí que tengo 2 mensajes y nada más está el del hermano Ever. ¿A ustedes les aparece el otro? No, nada más que nos están mirando nuestros hermanos Madrid, Sí. nada más. Bueno, Yo tengo 2. compartan Sí. esta poderosa palabra, domingo de resurrección, de alegría, Sí. de gozo. Y hasta la fecha podemos encontrar gente incrédula, Sí. ¿verdad? Sí, porque ahí, ¿qué es lo primero que cree María Magdalena cuando llega al sepulcro? Que se lo robaron. Se robaron el cuerpo. Se olvidaron de las promesas de Dios. Y cómo en tiempo de angustia nos olvidamos muchas veces de las promesas de Dios. Fíjese que sí, aunque nos las estén, porque ¿cuántos? 3 años y poquito le estuvo Jesús diciendo, Sí. yo voy a ir ahí, pero me voy a van a levantar. matar y voy a resucitar. Y lo vemos en el enfoque de Pedro. ¿Qué hace Pedro, hermano? ¿Qué hace Pedro Pues cuando trata de- dice, voy a morir y luego voy a resucitar? Y Pedro se queda en la parte donde dice, voy a morir, me van a matar. Sí. Dice, yo te defiendo. Y ¿Para no qué haces permitas eso, que eso te Señor? pase. Que no te No, permitas. no. ¿Para qué haces eso? ¿Por qué no permitas eso? Y aún así Pedro quiso defender al Señor, quitándole la oreja A Malco, ajá. a Malco. Sí. Pero el Señor sabía lo que iba a hacer, ¿no? Y él sabía el pensamiento humano y sabía también nuestra Conocía perfectamente forma de- el pensamiento humano, pero en esto vemos cómo muchas veces nos enfocamos en lo malo y perdemos de vista lo bueno. Sí. Se nos ¿Por qué? olvidan las promesas. Se nos olvidan las Porque ahí el promesas. Señor hasta los reprende, ¿no? O sea, y los reprende con autoridad, o sea, Sí. ¿Qué dice algo Pedro? grave, cuidado. Estás mal, aléjate de mí. ¿Qué? Satanás. Satanás, porque veía la influencia de Satanás en eso. Y muchas Y no que veces... estuviera poseído, sino que No, llegó no. a la mente ese pensamiento diabólico, ¿no? Exactamente, pero actualmente hay muchas cosas que nos distraen de lo verdaderamente importante y de las promesas de Dios, y no es que sea que las personas estén poseídas, es que la influencia de Satanás en el pensamiento de estos tiempos es así. Sí. Y si ustedes están locos, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo alguien va a resucitar? Y ese puede ser un problema muy grave, ¿no? Hacerle caso al enemigo en una cierta forma o determinada manera, de que parezca que el pensamiento es bueno Ajá. y se lleve a cabo. Sí, que parezca que es dado incluso con inteligencia o con sabiduría, y sin embargo, pues no es así.
Por ejemplo, el rey David llegó a ese pensamiento, censa al pueblo, y nada, que no era mandado por el Señor, ¿verdad? Entonces ahí prácticamente no estaba mal la idea, saber cuántos tenía en su ejército, pero para Dios sí fue mal. Sí. Entonces vemos ahí, hermanos, una pregunta que los gobernantes mandaron a cuidar la tumba porque ellos en su muy fondo pensaban que iba a resucitar, o para que no se robaran el cuerpo. Para que no se robara el cuerpo y después dijeran otra cosa, que había resucitado. Ese era el miedo que ellos tenían. Sí, ¿verdad? Porque ellos mandaron a cuidar ahí la tumba, pero no sé si en el fondo de ellos a lo mejor había como una espina. Oye, si resucita. Y si resucita. ¿Verdad? Sí. Porque Allá no lo vamos a poder matar otra vez. Ese temor natural que hay. Sí. O sea, acuérdese una cosa. ¿Por qué los judíos querían que lo crucificaran? Porque les estaba quitando el trono. A los que siempre han tenido la preeminencia en la religión, estaban celosos de él. Sí, estaban celosos de él. El rey Herodes también estaba celoso de él. El padre lo había mandado matar cuando niño y no lo pudo conseguir. Y este rey lo juzgó loco, ¿verdad? ¿Por qué? ¿De qué lo acusaron frente a los romanos? De quererse hacerse rey, que se proclamaba el rey por encima del César. Sí, y aparte pues se creía hijo de Dios, ¿no? Y ellos no podían aceptar algo así, que era el Mesías, porque ellos decían, ¿cómo el Mesías va a venir así tan pobre? Ellos querían ver a un rey, alguien de preeminencia, ¿no? Es que también como el pueblo tenía esa mente de que tiempos atrás Dios había levantado a alguien para que tomara la espada y peleara con ellos. En tiempo de los jueces. Ajá, en todo eso vemos que siempre Dios levantó a alguien, tomaba la espada y vámonos a pelear, yo los voy a dirigir. O sea, a Israel lo único que le importaba era que alguien los defendiera. Entonces cuando ven a Jesús y ven que mucha gente le seguía, ellos como que los mismos judíos, su misma gente tenía, ¿a qué hora va a tomar la espada y decir, vamos en contra de los romanos? Pero cuando le decían y ven, no, paz, ame a tus enemigos, así no se solucionan las cosas, entonces como que empiezan, ese no es el que estábamos esperando, ¿verdad? Pero la redención era de otra forma, la salvación era de otra forma, ¿verdad? La paz era de otra forma, que ellos hasta ese momento no lo entendían. Pero ¿sabe qué? Gracias a Dios por el pueblo de Israel que lo rechazó. Entramos nosotros, si no. Sí, no, pero ya está en el plan de Dios, o sea, alcanzar Dios tenía contemplado, porque era un plan nacional el de Israel, nada más ellos, y los que se incrustaran en ellos. Sin embargo, el Señor tenía un panorama más abierto, y decía, hay muchas personas en el mundo, hay ovejas mías que no son de este redil, y voy por ellas. Amén. Entonces, eso es lo que hace maravilloso la resurrección del Señor Jesucristo. Decía, de ahí del versículo 1 al 10, pues vemos incredulidad. Entonces incluso en el versículo 10 sentencia, entonces los discípulos, ¿qué hicieron? Volvieron a lo suyo. Dijeron, bueno, pues ya se acabó esta aventura de 3 años. El que es pescador vuelve a la pesca. Agricultor. 12 fueron camino de Maús, ahí se les apareció el Señor, o sea, ¿qué nos indica eso? Que cada quien volvió a lo suyo y dijeron, bueno, pues aquí ya se rompió una taza, cada quien para su casa, labores, ¿no? Sí, pero sin embargo vemos desde el versículo 11 en adelante, cuando el Señor se manifiesta resucitado a María Magdalena. Fíjese cómo aquí vemos que la mujer tomó un papel muy importante, porque ellas fueron las primeras que muy nochito, muy de madrugada, ya oscurito, ellas fueron. ¿Sí? Y no les importó. No, era solo. Pero hay una cosa, no fueron con la esperanza. No, ellos iban a llevar las especias y los ungüentos para embalsamar el cuerpo. Sí, porque ellas no iban con la esperanza. No iban pensando en que vamos a ver si ya se levantó. No iban iban con esa fe, no iban con esa esperanza, iban vamos a recordar cómo era la sociedad en Israel, ¿verdad? Dicen algunas machistas, dicen algunas personas, bueno, en cierta forma son machistas, sin embargo tenían claro el lugar de cada quien, no que los hombres no pudieran ir, yo pienso que los hombres debieron ir a ayudar a las mujeres en esa labor. Sin embargo, pues ellas fueron en un acto de sujeción. Sí, deberían de haber mandado a los hombres porque la piedra era pesada, ¿no? Creo que... Y de hecho ellos iban pensando. Pero acuérdense de una cosa, había guardias ahí. También había guardias. ¿Qué pasó con los guardias en ese momento?
¿Por qué no estaban? Yo creo que si Están vieron cuando cambiando de movieron turno. cuando se movió la piedra, Estaban relevando. Patita, cambiando ¿para esto. qué te quiero? Se asustaron y corrieron. Cualquiera que tenga un cementerio y si ve que alguien se está saliendo de la tumba, ¿Te imaginas? no se queda a grabar ni a transmitirlo, ¿verdad? No, Más vale aquí no, corrió no. que aquí quedó, ¿no? Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que se asustaron y corrieron, pero ellas no llevaban nombres porque que creían que alguien había de abrirles la piedra, ahí iba a quitar la piedra de los guardias que estaban ahí. Y sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando ve al Señor Jesús? ¿Qué piensa María Magdalena? Que era el hortelano, que era Sí, el que cuidaba ahí, el que sí. cuidaba. Ajá. Como que no lo reconoció, o sea, no lo reconoció porque ella estaba tan su mente estaba pensando, ¿dónde lo llevaría? Sí, hermano. ¿Quién se lo robaría? Otra cosa, era de madrugada. Sí, aparte estaba un Eran poquito... a las 6 de la mañana terminaba el reposo. No, ya no era el reposo, ¿verdad? ¿Del sábado? A las Sábado. 6 de la tarde terminó el Tenía- reposo, a ajá, las 6 de todo. la tarde del sábado. Y entonces ellos fueron muy de mañana, muy de madrugada, y siendo aún oscuro. Entonces ella lo vio. Solo escuchó la voz. ¿Qué Sí, quiere decir? pues, El cuerpo glorificado del Señor no irradiaba luz. No. No. No, obviamente que no, porque si no lo hubiera notado. Ujú, y ella dice, sí, es un ángel. Pero el Dice, Señor no quiso también hacer gala de su, ¿verdad? Sino que se presentó humildemente, así sin transfiguraciones ni nada, sin hacer una, ¿cómo se puede? Un escándalo, ¿no? ¿A quién Sí, no, buscas? no. Casi diciéndole, ¿y no te acuerdas lo que te dije? O sea, ¿Por dijo, qué ¿a quién lloras? buscas? ¿Por qué O sea, lloras? pero la pregunta es, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? No pasó ¿A nada, quién ya. buscas? Sí. No hay motivo para llorar. Fíjese que esa palabra Jesús siempre la tenía muy presente. ¿Por qué lloras? Porque también esa misma palabra le dijo a la mujer la mujer viuda que perdió el hijo, le dijo, ¿por qué lloras, mujer? Y es, ¿por qué lloro? Pues no ves que voy a enterrar a mi hijo, ¿va? Tu hijo duerme. Ajá, entonces otra vez ahí vuelve a repetir, ¿por qué lloras, mujer? Sí. ¿Por qué Y- buscáis entre los muertos al que vive? Preguntan Y otro aunque no era evangelio. María la madre de él, era María No, Magdalena. sí, era María Magdalena. Sí, o sea, pero todos lo amaban, entonces estaban compungidos por la muerte de él. Y sin embargo, él ya había resucitado y ellos seguían pensando que estaba muerto. ¿Cuándo es cuando ella reconoce al Señor? ¿Cuándo es? Sí, ¿cuándo es Pues en el 13. el en momento en versículo que, en 13 que ella lo reconoce? El En el versículo, versículo 13 es Sí, mujer, ¿por ¿por qué? qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús. O sea, como que ya le puso más atención. Dijo, No, "Ahora". es que eso le Como dijeron que- los ángeles que estaban. Y ahorita vamos a hablar de esos ángeles porque son bien importantes ahí en la escena. Eso le preguntan los ángeles y ella dice, porque se han llevado a mi Señor, ¿va? Y no sé dónde lo han puesto. Entonces ya cuando de la parte de afuera una voz Pues le habla, porque lo primero eran los ángeles adentro, Ajá. que como, ¿por qué lloras? Pero cuando escucha afuera, otra vez, entonces, ya habían pasado algunos minutos, ya podía estar más claro, me imagino, la mañana, Ujú. ya podría verlo bien y, Ahora, ¿qué tan aturdida estaba María Magdalena para ver a los ángeles y no entender que eran ángeles? Porque sí, porque ahí no se pregunta, ¿verdad? Dicen, pues, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí? no, y otra cosa, o sea, vemos a Pedro y a Juan correr al sepulcro, entrar, ver el sudario y Se confunden. Y retirarse. Se asustan. retirarse y no estaban los ángeles. Pero María Magdalena que se queda ahí de repente de adentro Ujú. ve y sale la voz, ¿por qué lloras? Y decimos, ¿por qué las mujeres? ¿Por qué? Entonces, de afuera, Gloria a Dios, ¿no? otra voz le pregunta, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Entonces, Pues ella estaba conmovida en ese momento. o sea, estaba aturdida porque tratando primero, de entender pues, cómo resucitó, cómo desapareció, cómo resucitó, y cómo los ángeles, todo se acumuló ahí Sí. en sus emociones, ¿no? ella ahí, según lo que leemos, todavía no creía en la resurrección. Ujú. Ella pensaba que se habían llevado el cuerpo. Sí. Dijo, se lo llevaron, ¿verdad? O sea, estos, aparte de matarlo, de atormentarlo, de martirizarlo, lo matan y esconden el cuerpo para que no podamos ungirlo, como lo hacían, ¿verdad? Con los muertos. Y estaba llorando por eso.
Entonces cuando la voz de afuera le habla y dice, ¿por qué lloras? Ella, ¿qué piensa? Pues es el que cuida aquí, ¿verdad? Un hortelano. Lugar. Y dice, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto. O sea, quería saber dónde para ungirlo. Llevaban bálsamos, llevaban aceite, llevaban especias para ungir el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí fue cuando a lo mejor también reaccionó porque le dijo María. Sí, mencionó el nombre. Me conoce. No, pero nadie menciona el nombre, nuestro nombre, en este caso, con tanta dulzura como el Señor. O sea, hay una forma especial en que reconoció la voz, la forma en que le habló, ¿no? Sí. Porque pues ella andaba con él, o sea, andaban ahí en el grupito, ella era la asistente, eran los que le andaban dándole a hacer de comer y todos los discípulos, ¿no? O sea, andaban en el grupito. Sí, y muchas veces dice que ellas colaboraron económicamente para el ministerio del Señor. Pero acuérdense que el Señor dijo una vez, mis ovejas oyen mi voz. Y me conocen. Entonces, cuando oímos la voz del Señor, la conocemos porque somos sus ovejas. Amén. Y María Magdalena no es la excepción. En cuanto escuchó la voz del Señor, ¿qué hizo? Creyó. Lo reconoció y dijo, sí, ahí en ese momento cuando le dice María, es cuando ella entiende, resucitó. No se llevaron el cuerpo. Y no se lo robaron. ¿Y sabe qué otra cosa importante hizo ahí? Hasta el 18 dice, fue María Magdalena para dar a los discípulas nuevas de que había visto al Señor. Se fue corriendo. ¿Y los demás? ¿Y los otros dos? No veo que... No, es que ellos ya se han regresado. No, es que ellos ya se han regresado. En el versículo 10 dice, entonces los discípulos volvieron a lo suyo. O sea, vieron que no hubo así una preocupación como las mujeres, ¿verdad? En ese momento se fueron a... O no sé si avisarle a los demás o a descansar. Porque María fue la primera que llega, no dice aquí que los varones, sino María fue la primera que da las nuevas a los discípulos. No, es que les decía ahorita en el versículo 8, dice, también entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro, Pedro y Juan, dice, y vio y creyó. ¿Por qué creyó? Pues aún no entendían la escritura, que era necesario que resucitara entre los muertos. ¿Qué creyó? Creyó que se habían robado el cuerpo. Sí, porque, pero ellos no hicieron así tanto como María de ¿dónde estará? A ver, no investigan. Fíjense por ahí, ¿no? Somos más simplones, o sea, ellos ni siquiera lloraron. Ya se los llevaron, ¿para dónde? ¿15? Vámonos para atrás. Y mientras que María ya andaba, pues ¿dónde lo pusieron? Y preguntándole, oiga, si usted fue, dinos, ¿dónde está? Sí. Sí, ella se encargó de investigar. Hermanos, pues así somos los hombres y así son las mujeres. ¿Sí o no? Sí, cierto. Ok. No, las mujeres investigan más, son más investigadoras y nosotros, sí está bien, ¿no? ¿Para qué tanto? No, sí, no, nosotros no decimos, bueno, pues ya no se pudo, ya. Como que más fríos, ¿no? Más simples. Ajá, más simples. Sí, de que ya vámonos. Vámonos, pues ya no se pudo, vámonos. Pero esos dos ángeles, ¿qué estaban haciendo ahí? Ahí está. Nomás déjenme tocar este punto porque causa mucha confusión. En el versículo 17, ¿qué dice? Jesús le dijo ¿qué? ¿Qué le dijo Jesús a María Magdalena ahí? No me toques. ¿Por qué? Déjeme, le digo que en el original griego no dice no me toques, sino dice no te aferres a mí, suéltame. Suéltame. O sea, ¿qué es lo que hace María en el momento que el Señor le habla y ella reconoce? Va a salir corriendo a abrazarlo. Lo abraza. Y el Señor le está diciendo, porque muchas personas dicen, no, es que todavía no estaba totalmente glorificado, o le dan una situación mística a esto. No hay mayor secreto, hermanos. El Señor lo que le decía es, no te acostumbres a mí, porque yo me voy a ir con el Padre. Todavía no subo a mi Padre, pero voy a subir. Amén. Diles a mis hermanos. Entonces empieza otra parte del ministerio terrenal del Señor, pero ya resucitado. ¿Que dura cuántos días? 40, ¿no? 40 y luego 40 días y luego se va. El día de Pentecostés. 40 días. Pero fíjense cómo Dios nos fascina, nos maravilla con su sabiduría, con su poder. Porque podríamos pensar, ya resucitó, ¡fum! Se fue al cielo y ya. Sí. Pero como Dios dice, necesito los 40 días para estos, animarlos y motivarlos a que continúen la obra, porque... Sí, y para darles instrucciones, porque ¿qué es lo que les dice? No se muevan hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Amén, aleluya. Dice, porque yo me voy,
pero viene el sustituto, viene mi Y como labor dijo, es necesario continua. que yo me vaya, ¿verdad? Sí. Porque ya les voy a enviar a otro que va a estar con cada uno de ustedes ya permanentemente ahí, con todo aquel que vaya creyendo. Entonces, por eso digo, qué sabiduría, que todo bien planeado, todo bien, como debe de ser, con un Dios santo que dijo, voy a esperarme 40 días a ver estos que andan haciendo, si en Sí. verdad, y vio que de repente ya están ahí amontonados, ya se van a ir a pescar, ya se van a ir para allá, ya se van a ir para acá. Y en esos 40 días los Tuvo vuelve que- a levantar, les vuelve a dar Le instrucciones. refuerza la Y fe. cambia, Ajá. cambia Sí. sus formas Cambia de y dijo, actuar. Ya no ahora sí me voy. Quiero mandar un saludo ahí aprovechando Échale, hermano. Porque aquí hay varios. al pastor Virca, que está aquí a 2 cuadras, a 3 Ajá. cuadras. ¿Nos está viendo el hermano Vícar? Sí. Saludos, Quiero- pastor. Ajá, amén. Salud, pastor. Quiero mandar un saludo al primo allá en Tennessee, creo que está en Tennessee o por allá. Quiero mandar un saludo a mi cuñado Mario Castañeda allá en Baja California Sur. También a mi cuñado Edwin, que está casado con mi hermana. Mi cuñado, porque los dos cuñados, ¿no? No, Y pero- a Manuel también, que está en primo allá en Estados Unidos. También quiero mandarles un saludo grande por ahí, un abrazo a todos los que nos estaban escuchando y viendo por allá. Claro que sí, Sí. hermanos, saludos a nuestra hermana Sulamita Valiente, nuestra hermana Sulamita, a mi primo Fernando, a nuestro hermano Beto Ortiz que nos está mirando, a nuestra hermana Rosy García, buenos días, un saludo y bendiciones, hermanos. Así que usted, hermano, le Sí. vamos a dejar el más largo que tenga ahí. Sí, pues, Rosy Negrete que nos ha estado pidiendo por su esposo. Vamos a estar orando por él, Rosy, Claro por que Ramón. Y por ella, porque también se lastimó la rodilla de tanto subir y bajar escaleras. Hermana, pues vamos a seguir orando por tu esposo y pues esperamos que Entonces, sanes de esa rodilla. el Naum Señor- Sánchez ajá, dice ¿no? saludos desde la venta Tabasco, de la Ahí está, familia hermano. Sánchez Alegría. Es todo. Está, Pues, hermanos. hermanos, pues háganle honor al apellido, que haya mucha alegría en Sí, este sí, día sí. porque el Señor Que haya resucitó. mucha venta, ¿no? Ahora sí la gente está en sus casas o como eran antes las Semanas Santas, cuando nuestros padres no nos dejaban salir a ningún lado por estas fechas. Dios les bendiga. Ni Sí, bañarse. Ni bañarnos, hermano. Pero qué rico comíamos. Ah, sí, sí, sí. Sí, bueno. Y a nuestros hermanos Camilos, que están en Nuestros hermanos Madrid, Allá en Madrid. Nuevo en, México, en- allá en el condado de Doña Ana, en Nuevo condado de México, Doña Ana, sí. Ya los extrañamos, hermanos, así Sí, que hermanos. tomen fuerza porque ya cuando vengan le vamos a dejar el programa que ustedes los Sí, hagan y- aquí y con el hay- 100. Sí, así es. Y pues al 100. que el Señor permita, ¿verdad?, que termine esta contingencia, esta cuarentena. Sí. Pero el hermano Frank hizo una pregunta Bueno, hace rato. seguimos. Vamos a seguir. Nos mencionó el versículo 12 de ahí del Evangelio según San Juan. Amén. ¿Qué nos dijo, hermano? ¿Qué hacían esos Ándale, ángeles ¿qué, ahí? qué hacían esos ángeles ahí? Uno a los pies y uno a la cabeza. Uno a Me, los me pies. da la idea del arca, ¿no? Que los ángeles estaban frente a frente y Exactamente. Jesús hablaba en medio. Dios hablaba en medio. Y nos Me da esa encontramos idea. ese pasaje Ahí Ah, en Éxodo. Sí, Éxodo 25. del 17 al 22. Sí, porque ¿no? habrá gente que se pregunte, oye, ¿y esos ángeles? ¿Qué significa? Algunos pensarían, no, pues lo limpiaron o O lo ayudaron a levantarse. Lo ayudaron ¿qué, a ah? levantarse, todo eso, ¿no? Pero, ¿Qué estaban haciendo ¿qué los estaban ángeles haciendo ahí? esos dos ángeles? Vamos a recordar que los ángeles Todos no los estaban cuando llegaron Pedro y Juan. Todos No, los detalles no que estaban. sucedieron ahí tienen algo, un porqué. Sí. Un porqué y una respuesta, ¿no? Entonces, Vayamos- Éxodo 25, Éxodo. a ver, ¿quién lo tiene, hermanos? 25 del 17. Del 17 al 22. Y harás un propiciatorio de oro fino, Ujú. cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Sí. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo. A martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín al otro extremo, de una pieza con el propiciatorio hacia los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines se extenderán por encima sus alas, cubriendo con sus alas al propiciatorio. Sus rostros el uno frente al otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Amén. O sea que el Señor hablaba del propiciatorio. En medio de los ángeles, Señor hablaba. Y yo me imagino, miren, vamos a ilustrar
para las personas que nos ven en Facebook, el arca del testimonio, el arca del pacto de Dios con su pueblo, en medio del arca es donde Dios le hablaba a su pueblo por medio del sumo sacerdote, y los dos querubines estaban en esta posición, encontrados uno al otro y viendo el centro del propiciatorio. El propiciatorio, hermanos, era la tapa del arca. Del cofrecito. Del cofre, sí. Entonces están de frente y están viendo el centro, asombrados por la majestad de Dios. Amén. El Evangelio, según San Juan, capítulo 20, versículo 12, nos menciona dos ángeles, uno a la cabeza y otro a los pies de donde había estado el cuerpo del Señor. Exacto. Yo me imagino esos dos ángeles asombrados. ¿Conocerían los ángeles el plan completo de Dios? ¿Creerían ellos, así como los discípulos no creyeron en la resurrección en primera instancia? Creo que ellos saben el plan de Dios. Pero, ¿qué estaban haciendo ahí? ¿Por qué estaba uno en la misma imagen del arca? Uno a la cabeza y otro a los pies. Bueno, pues recordemos que, como usted dijo, ¿verdad? El propiciatorio era la tapa del arca. Ajá. Sobre él rociaba el sumo sacerdote la sangre derramada de la ofrenda expiatoria del por los cordero que había sido pecado, sacrificado por el pecado. para hacer la expiación de los pecados, ¿verdad? Sí. Este era un acto ahí, en el arca era un acto simbólico. Sí. Y acá podemos llevarlo ahora a la tumba. Literal. Sí. Ajá, donde también, ¿verdad? Este cordero, que ahora ya era también, pues podemos decir a lo mejor no simbólico, sino real ya. ¿Real? Real. Era el cordero que quita el pecado del mundo. Sí, ya no era una imagen, ya no era un tipo, era el verdadero cordero y el verdadero sacrificio que había subido al trono de Dios. Porque ya fue todo físico. Los ángeles de esos querubines ya acá eran literal, ya eran físicos, ya se podían ver, se manifestaron. Todo se manifestó literal ahí. Jesucristo, la tumba, todo tenía un significado ahí. Sí, ¿asombrará a los ángeles la belleza de Dios? Oh, sí. Sí. Claro. ¿Los asombrará la belleza del plan de Dios? Claro. Entonces tenemos a esos ángeles también asombrados viendo al centro del propiciatorio, porque ahí estaba la propiciación, ahí estaba el sacrificio por el perdón de los pecados. Y ahí estaba rociada la sangre, porque ahí estaba el cordero inmolado, el cordero que fue sacrificado por nosotros. Amén. Es un acto maravilloso. Ese momento creo que si hubiésemos estado nosotros ahí, hubiéramos reaccionado así como que, todos creo, tal vez espantados. Sí. Porque nuestra mente está pensando como María, ¿no? Que pues ¿dónde lo dejaron? Pues ¿dónde está el cuerpo? Si aquí lo pusieron. Sí. Literal, nuestra mente tal vez no está tan avanzada. Hay gente que se burla de nuestra fe porque no creen en la resurrección. Sí. Dice que estamos locos. Pero para nosotros que creemos es maravillosa esa imagen de los ángeles viendo al centro, porque fueron testigos de que el Señor resucitó. Amén. Y estaban asombrados. No estaban ahí como guardaespaldas, porque pues el Señor no necesita que lo cuiden. Menos en espíritu, ya glorificado, un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado no necesita que lo cuiden. Estaban los ángeles siendo testigos de algo maravilloso. Con un cuerpo glorificado que podía traspasar las puertas, paredes, y no hay que lo detenga. Puede cruzar no hay cualquier nada que lugar, lo detenga. Un cuerpo glorificado. Un cuerpo físico pues no puede cruzar una pared. Pero hay una cosa, este cuerpo era físico, hermano, porque si nos acordamos, comió un pescadito. ¿Y ese pescadito dónde quedó? Pues no sabemos, ¿verdad? Pero su cuerpo era glorificado. No sabemos si procesaba el alimento de una forma diferente. Ajá, eso. Lo cierto es que los ángeles estaban asombrados por la resurrección del Señor Jesucristo. Volvemos a lo que ahorita pero estaban cumpliendo un papel, porque son los primeros que le preguntan a María Magdalena, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Porque ellos sabían que no estaba muerto ya, ya había resucitado. Pues como yo pienso que ellos sí conocían el plan. Porque yo también he pensado, bueno, Señor, ¿por qué no mandó ángeles a predicar el evangelio a todo el mundo? Mejor, ¿no? Sí, más rápido. Ya hubieran acabado.
No, Pero- porque tenemos el testimonio de la Escritura y el Señor le plació así. Ajá, exactamente. Sí. O sea, el Señor Ahora, acuérdense que la palabra ángel quiere decir mensajero. mensajero. ¿Cuál es el mensaje que nos dan esos ángeles a nosotros? Nosotros somos los mensajeros del Evangelio, ¿ah? Amén. Pero ¿qué mensaje nos dan esos ángeles a nosotros? Primer mensaje yo creo que es de que lo que pasó ahí fue real. Sí. No hay nada de engaño ahí. ¿Sí? Yo creo que es un testimonio vivo de lo que sucedió, de la resurrección que el Señor ya había programado, que ya tenía en su profecía. ¿no? Ujú. Sí. Creo que eso es más que fundamental, el testimonio de lo que realmente pasó ahí. Y también, ¿verdad? Vemos cómo el plan de Dios se vino trazando, primero posición simbólico de los animales, cordero que mataban, hasta culminar en la obra de Jesús. Y que ahí podemos darnos de cuenta, ¿verdad? Que lo simbólico, la presencia y el reino de Dios, ¿verdad? Entre su pueblo aquí en la tierra. Y que hasta ahí, podemos decir ya, hasta ahí la obra se trazó completamente, culminó, de los sacrificios, de todo eso. Es como un proceso. Sí, porque pero cómo Dios lo trazó sin ninguna falla, Claro que no. sin O sea, ningún error, aunque pasaron, porque desde que estuvo en Éxodo hasta acá, hasta el Evangelio de San Juan, pues ¿cuántos años estamos hablando que transcurrieron? Yo creo que el plan de Dios se fue descubriendo poco a poco. Conforme pasaban los años, los siglos, Sí, porque- se fue manifestando. Primero era Jehová o Yahvé. No, pero como por ¿Y medio cómo de se las fue profecías, manifestando y sí, manifestando? como por medio de las profecías el Señor plantea Exactamente. lo que va a pasar, pero Es no algo de una increíble. forma tan clara para que todos Ajá. creyeran, porque incluso en el pueblo de Israel vemos que lo reciben el domingo anterior a la Domingo resurrección, antes, ajá. lo reciben como un héroe, como el Mesías, Ujú. y bendito el que viene en el nombre del Señor, pero luego lo aborrecen y pedían que lo Le dan la crucificaran espalda. por la influencia de los escribas, de los fariseos. Fíjese, algo interesante aquí es cuando muchas veces íbamos a una iglesia, llámese cualquier iglesia, ¿no? Ujú. Y adentro del templo, adentro de la iglesia, nos presentábamos con una cara de santos. Ujú. De yo no fui, yo soy santo. Saliendo de ahí nos íbamos al baile, a tomar, a fumar, a hacer todo, como que ahí le dábamos la espalda otra vez a Dios. Ujú. Consciente o inconscientemente lo hacíamos, Sí. ¿sí o no? Y eso por ignorancia, hermano. Ujú. Por ignorancia porque no conocíamos al Señor. Al punto que quiero es, por ejemplo, el 8 días antes, la gente Estaba ahí glorificaba, aclamándolo y gloria a Dios, como sí, dicen Señor. por ahí el burrito, ¿no? Ah, caray, ahora soy muy importante. ¿Qué pasó 8 días después? Ya Ya les nadie se olvidó. acordaba ya de se él. acordó de él. Y ya le dieron la espalda y decían, crucifícale. ¿Dónde estaban las personas que fueron sanadas? ¿Dónde estaban los milagros que habían sido hechos las personas? Los que los demonios habían sido libres. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? Lo olvidaron, ¿Cómo se hermano. volteó la Y gente? que podemos traerlo también en este momento en la vida real. Sí, por ¿Cuántos eso de le decía- nosotros, por eso le decía yo. Ya hablando, usted habló en la forma de que ves, pero ya conociendo a Dios, ¿cuántos de nosotros a veces estamos así y de repente como que el enemigo viene y nos influye en nuestra mente Sí. y como que le empezamos a dar la espalda, Dios es malo, Dios no me contesta, Dios es esto, es lo otro, y eso nos hace como ir regresando a lo mismo atrás. Sí, y a veces juzgamos, digo, ¿por qué esa gente se le volteó si era de él? Sí, a Pero veces- realmente a veces nosotros... A veces nuestro propio entendimiento juzgamos a Dios, decimos, pero ¿por qué Dios no estará enojado conmigo? ¿Qué habrá hecho mal? Pero realmente es mejor, Él es súper inteligente y nosotros somos intelecto limitado. Así es. Entonces digo, Señor, pues ten misericordia de nosotros, nomás ayúdanos a pasar la prueba, si es una prueba o si es un problema, pues Señor, ayúdanos. Bueno, pero hay una promesa ahí en Éxodo capítulo 25, en el versículo 22. ¿Qué dice, hermano? El versículo 22, dice: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre Sí. los dos querubines. Me declararé a ti, o sea, me manifestaré a ti El Señor dice que de ahí nos va a hablar. desde ahí. Ajá. De ahí le va a hablar al pueblo de Israel. Bueno, aprovechamos la imagen de esos ángeles, uno a la cabeza y otro a los pies de donde estaba el cuerpo del Señor, donde había estado, para ir
a donde Dios nos dice de qué manera nos habla en estos tiempos. Hebreos 1, versículos 1 y 2. Hebreos 1. Si usted en su casa nos está siguiendo y tiene la Biblia a la mano, ábrala para que vea que lo que le estamos diciendo está escrito. ¿Verdad? Sí. Abran esa Biblia, mis hermanos. Los que no tienen Biblia cristiana, la católica, también se puede abrir. Sí, la Biblia también. latinoamericana y en Hebreos. Sí, la Biblia de Jerusalén, Uno. la que usted tenga. Ajá. 1 y 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué nos dice ahí? Pues que muchas veces vemos aquí que fueron los profetas, ¿verdad? Ajá. Por medio de los profetas que Dios estuvo hablando a su pueblo, Sí. pero ahora es directamente a través del Hijo. Sí, y nos habla a través de la resurrección de Jesucristo. Y la base, el fundamento de nuestra fe es la resurrección de Jesucristo. Si vamos a 1 Corintios 15, Amén. versículo 14. Dice, y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Sí, porque desde el 13 del versículo dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. O sea, ahí en la resurrección está basada nuestra fe y nuestra esperanza. Porque si Él resucitó, tenemos la esperanza de que Dios un día también nos va a resucitar. Amén. Así es. Entonces, ¿cómo por medio de la resurrección Dios nos habla? Sí. Amén. Así como hablaba del propiciatorio en medio de esos dos ángeles. Ahí está la escena ya físicamente. Sí, ya físicamente nos encontramos y es una profecía más que se cumple acerca del Señor Jesús. Y ahí nos está hablando Jesucristo, como dice aquí en 1 Corintios. Sí, y ahí estamos entendiendo que la resurrección de Cristo es un medio por el cual Dios nos habla. ¿Qué nos dice el Señor a través de la resurrección? Pues que venció a la muerte, Que venció a la muerte. que nos dio la garantía de la vida eterna. Lo que Él había dicho se cumplió. La garantía Al pie de que no estamos confiando en alguien que nos vaya a defraudar. Por ahí decía, muchas tumbas están los grandes profetas, líderes, en que algunas religiones basan su confianza, pero Jesucristo ya no está en esa tumba, Él no está en esa tumba. Está. Los demás sí. Sí, los demás sí están Entonces, ahí. ahí está Confucio, ahí está Mahoma, hay muchos, ¿no? Todos, obviamente. Todos, excepto Cristo. Amén. Todos murieron y ahí se quedaron. La Biblia incluso habla del rey David. Dice el rey David en el libro de los Hechos, cuando vimos un texto ahí el viernes, hermano. Cuando dice, no permitirás que tu santo vea corrupción, ni dejarás mi cuerpo en el sepulcro. Entonces, dice, el rey David dijo esto de sí mismo. No, porque él murió y su cuerpo sigue en el sepulcro. Sí, todavía tienen la tumba ahí en Jerusalén. Así es, Abraham, Está su cuerpo y sus... David, todos. Aprovechando, quiero mandar un saludo a mi esposa que nos está viendo y a Martín Vázquez desde Veracruz. Muy bien. Vermex. Saludos. Ahí está, saludos vamos a ver a Roseli Pérez, saludos que nos está mirando, Dios le bendiga, gracias por estar en sintonía. Entonces la resurrección nos confirmó Que Dios dice la verdad. que Dios es Que se cumplió la que se profecía. cumplió, sí, que Él es Dios. Y que tiene el poder para resucitar. No, y nos da la Tuvo esa confianza, poder. nos da una confianza bien especial. El Señor nunca nos va a fallar. No. Nunca. Fíjese que eso es muy importante, sobre todo los tiempos que vivimos, porque prometió, ¿verdad? Que Dios prometió que iba a nacer y nació. ¿Sí? Prometió que iba a dar su vida, que iba a resucitar al tercer día y resucitó. ¿Sí? Prometió que iba a venir por su pueblo y ahí está que muchos están dudando y Él lo va a cumplir. Así es. Porque así como ha cumplido toda esta parte, va a cumplir la última.
Así que póngase a meditar Bien, en eso. Usted muchos- que dice, a lo y mejor muchos dicen, no, eso no puede ser que venga, que ya va a venir y ya pasaron 2000 años y no ha venido. Pero yo digo, gracias a Dios que no ha venido, porque el día que venga se acabó la salvación, quizá va a ser de otra forma la salvación, ya va a ser a vida por vida. Ahora, Entonces, yo les pregunto una cosa, porque recreamos esta imagen de Éxodo 25, ujú, ¿verdad? Bueno, la recreó el Señor en Juan 20, ujú. 20:12. Juan 20:12. Yo les quiero preguntar, a las personas que aún dudan de que la Escritura sea palabra de Dios, O de hombres, o... sí, y a las personas que aún dudan de la resurrección de Jesucristo, yo quisiera preguntarles, ¿a quién se le hubiera ocurrido eso? De dar una imagen, porque el libro de Éxodo fue escrito 1500 años antes Es de lo que yo Cristo. decía, ¿verdad? No hay ninguna controversia ni que tú digas, no, pero esto sí, no, aquí se equivocó Dios. No, ¿No? Quiere decir No hay que contradicción. quiere decir en pocas palabras que Dios tiene controlado el pasado, presente y futuro. Así es. Así de Pero sencillo. ¿a quién se le hubiera ocurrido recrear esa imagen? Pues, ¿a quién? Nada Nadie, más a nadie, Dios. Nada más nadie a tiene Dios. el poder para hacer. Sí. Aún nosotros, ¿cuánto tiempo hemos estado? Yo les quiero preguntar, ustedes dos, ¿habían reflexionado en ese versículo, en la imagen esa? fíjate que no, siempre lo leía, Yo tampoco. hasta que ahora que usted mencionó me puse y digo, oye, sí es cierto, la Sí, cierto, yo también me hice- similitud, ¿verdad? De allá a acá. Sí, yo tampoco. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor me abrió el entendimiento en eso, me abrió los ojos y dije, ¿y esto? ¿Esto Sí, qué? yo también hasta ahorita. y eso estaba escrito desde Y eso que muchísimo hemos leído tiempo la palabra antes de de que Dios nosotros muchas veces, naciéramos. ¿no? Sí, O sea, muchas desde veces. muchísimo tiempo antes de que nosotros naciéramos estaba escrito y tengo más de 15 años en el Evangelio y había leído también muchas veces y es hasta que el Señor nos abre los ojos. Amén. Amén. Pero a nadie se le hubiera ocurrido más que a Dios. ¿Y Sí. qué dice el Señor? Pues que nos habla a través de eso. Sí. A través de eso. ¿Y qué nos dice? Tengan confianza. La promesa del Señor Jesucristo antes de ascender fue, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la promesa que nos hace el Señor en eso es que nunca nos va a defraudar, que nunca nos va a fallar, que lo que nos dijo lo va a cumplir y que podemos, así como dijo el Señor Jesucristo, decíamos el viernes, en tus manos que encomiendo mi espíritu, con la confianza de Una un niño. afirmación con poder que sí va a cumplir. Sí, con la confianza, un niño de 3 años durmiendo en los brazos de su padre. Digo esa edad porque que está confiado ¿Está el niño. confiado? Sí. Que Absolutamente. nada le va a pasar. Nosotros podemos descansar en Dios. Amén. ¿Por qué? Porque ahí está demostrando su poder, pero además está demostrando que está con nosotros y que todas sus promesas las va a cumplir. Que cumple sus promesas. Y una de las más grandes promesas era esta, voy a resucitar y resucitó. Y la que estamos esperando, voy por mi pueblo y vendrá. Amén. Sí, hermanos, pues ya nos vamos. El tiempo, ¿por qué Un pasa saludo- tan rápido, hermano? Porque estábamos bien contentos aquí. Así que- Seguimos contentos, seguimos Hay que- gozándonos, nomás que ahora ya fuera del aire. Saludos a la hermana Rosy García. Dice, gloria a Dios, día de victoria. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén, a Sí, ahí nos nuestra mandó hermana otro saludo Rebeca antes. también, por ahí nos está viendo. La hermana Saludos. Rosalba Ornella, saludos Rosalba a ella y a su mamá, Angelita, a su esposo Ramón. Que el Señor los bendiga. Cristi Hernández Aldaco, Dios te bendiga. Cristi está en Houston, Cristi. Y desde allá nos está viendo. Houston, Texas. Así es. Entonces, hermanos, saludos porque ya nos vamos. Sí, hermano, pues no se desconecte porque ahorita vienen las Adrianas. Yo sí les Sí. digo porque son dos hermanas que se llaman Adriana. Ajá. Entonces yo digo que vienen las Adrianas ya con Juntas y peligrosas. sí, también con la resurrección, pero ellas le van a dar su enfoque, Sí, ¿verdad? Su así enfoque. es. Así que mujeres al rescate. Y hermanos, fue un privilegio que nos hayan sintonizado, escuchado. Sí, Dios le muchas bendiga, gracias. que tengan un domingo lleno de bendiciones, que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Si está dudando, ya no dude, siga adelante. Jesucristo resucitó, Él cumple sus promesas. Así que les saluda a su hermano y amigo Frankie Aquino. Acuérdense que nos escuchamos los miércoles a las 9 de la noche. Ahí estamos en línea de oración. Así que tengan un hermoso domingo. Que el Señor los bendiga. Amén. Gracias, hermanitos, por habernos escuchado. Y aquí estamos, seguimos al pendiente. Y no se me desanimen para nada en esta vida. Acuérdense que viene una vida eterna. La vida carnal serán de 30, 40 o 80 años solamente. Pero recuerden que la vida eterna es para siempre. Amén. Siempre, no hay años hay que cumplir nada. Es para siempre. Amén. Entonces vale la pena seguir a Cristo, apartarse del pecado y con gozo servirle al Señor. Amén. Que el Señor los bendiga.